Entonces vamos a seguir trabajando con el capítulo 6. Capítulo 6. Que se encuentra en la página 287. Bueno, ahí empieza el capítulo, ¿no? Déjenme ver dónde está la parte de análisis de secciones. Bueno, el método de secciones empieza en la página 304. Pues váyanse a la página 304. Entonces, ¿en qué consiste este método? Bueno, una vez que ya elegimos los elementos que queremos calcular, o lo que nos esté pidiendo el ejercicio, el método de secciones es cortar toda la estructura y hacer un corte de elementos, cuidando que el número de elementos que se corten, a lo mucho sean 3 elementos, ¿sí? Podemos hacer cuantos cortes necesitemos, sí, pero cuidando eso, ¿no? En tratar de no cortar más de 3 elementos. ¿Cómo se procede? Pues primero tenemos que, de igual forma como en el método de nodos, sacar las reacciones que aparecen en los apoyos. Y una vez que calculamos los apoyos, bueno, cortar los elementos que nos están pidiendo que encontremos. Sí, les digo, cuidando que no sean más de 3 elementos los que se cortan. Y después eligiendo o elegir una de las partes que se cortaron, ¿sí? Entonces nos vamos a quedar únicamente con una partecita de la estructura. A ver, vamos a ver un ejercicio. Entonces vamos a ver el ejercicio 6.43. Ese se encuentra en la página 311. Ok, ahí está nuestra estructura. Sí, el ejercicio nos dice la armadura tipo Warren, que se muestra ahí en la figura, que es utilizada para puentes, se carga de la forma en que se muestra. Dice, determina la fuerza en los elementos C, D y DF. ¿Sí? Únicamente en esos 3 elementos. A ver, les voy a resaltar los elementos que nos están pidiendo. Entonces nos están pidiendo el C, el D y el DF. El D y el DF. Entonces ahí están nuestros 3 elementos remarcados. Entonces vamos a empezar por calcular las reacciones en el punto A y en el punto K. Todas las fuerzas van en dirección de Y. Eso quiere decir que no va a haber reacción en X. Entonces únicamente vamos a tener nuestra reacción A y nuestra reacción K. Sí.
Entonces vamos a obtener las reacciones, vamos a hacer momentos en el punto A. Momentos en el punto A igual a 0. Hay dos fuerzas que van hacia abajo, que tienen 6,000 libras. Bueno, ahí la imagen se ve media borrosa y corroboren los datos en el libro. Sí, esas dos fuerzas que están en el punto C y en el punto E van hacia abajo y miden 6,000 libras cada una. Entonces, ambas tenderían a girar hacia el sentido horario respecto al punto A. Entonces van a generar un momento negativo esas dos fuerzas. Entonces sería menos 6,000. Multiplica a 12,5. Menos 6,000 que multiplica a 25. Y la reacción K, esa tiende a girarlo a sentido antihorario, esa es positiva. Más K. Por la distancia serían 62,5. Y eso es igual a 0. A ver, apóyenme con sus calculadoras, ¿cuánto da el valor de K? Bueno, mientras calculan el valor de K, paso lista. Alfredo Arrona. Diego Fernando Beltrán. José Manuel Cárdenas. Presente, profe. Israel Castro. A ver, están respondiéndome ahí en el chat. A ver. Ok, Diego y Israel. Kevin Ronaldo. Pamela Yareli. Presente. Nidia Nayeli. Presente. José Martín Gaona. Presente. Fabián Andrés García. Presente. Juan Rafael Godoy. Martín González. Daniel Efraín González. Presente. Luis Ramón Guerrero. San Juana Guadalupe. Eric Andrés Herrera. Manuel Jorge. Presente. Jonathan Filiberto. Presente, profesor. Josué Omar Lozano.
José Manuel Magaña. Lorenzo Emanuel Mendiola. Omar Andrés Pérez. Presente. Pedro Alberto Razo. Marco Antonio Reyes. Osvaldo Presente, Rivas. profe. ¿Qué, Marco? Sí, ya había puesto ahí, estoy presente en el chat. Osvaldo Rivas. Presente. Guadalupe Giselle. Adriana Rodríguez. Presente, profe. Abril Guadalupe. Presente. Gabriel Sandoval. Mariano Vaca. Presente, profe. Juan Antonio Vallejo. José Carlos Vargas. Presente. Álvaro Vargas. Presente. Lisette Velázquez. Mayra Susana Yebra. Presente, profe. Muy bien. Bueno, y díganme cuánto da el valor de K. A mí me dio 3600. 3600. Muy bien. Esas son libras. Si hacemos sumas de fuerzas en Y, entonces vamos a tener la reacción A y la reacción K hacia arriba y las dos fuerzas de 6000 hacia abajo. Entonces sería A más K igual a 12000. Por lo tanto, A es igual a 12000 menos K. 12000 menos 3600. Por lo tanto, A sería 8400. Entonces, ahí están nuestras dos reacciones, ¿no? Entonces, les digo, eso es lo mismo que en el método de nodos. Bueno, una vez que ya tenemos las reacciones, entonces ahora sí vamos a cortar nuestra estructura, ¿sí? Bueno, voy a borrar aquí los elementos que vamos a cortar. Entonces vamos a hacer un corte. ¿Sí? Entonces, cuando cortamos la estructura, pues tenemos que elegir una parte, ¿no? En este caso sería o el de la izquierda o el de la derecha. Recomendación, pues siempre elegir el lado que tenga menos información, ¿sí? El lado que tenga menos incógnitas. Entonces, pues ahí creo que se ve más fácil el lado izquierdo. En cuestión de dibujar la estructura, pues está más rápido de dibujar la del lado izquierdo.
En cuestión de fuerzas, pues tienen las mismas fuerzas, ¿no? Del lado izquierdo quedan 2 y del lado derecho también quedan 2. Entonces vamos a elegir el lado izquierdo de nuestra estructura. Lo voy a dibujar aquí abajo. Profe, ¿cómo elegimos dónde cortar? ¿O cómo? Tienes que cortar los elementos que te están solicitando. Sí, me voy a regresar. O sea que el corte En este toque a todos los elementos que pide. Ándale, o sea que cortar los elementos que está solicitando. Si en este caso está solicitando el elemento C, mira, ahí está cortado. El elemento DE y el elemento DF. ¿Sí? ¿Sí lo ves? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Sí. Entonces, puedes hacer los cortes que tú necesites, ¿no? A lo mejor te pueden, si te pidieran, no sé, el elemento DE y el elemento GH. Bueno, pues el elemento DE sí está involucrado en ese corte, pero el GH está en otro corte, entonces pues, tendría que hacer otra sección. Entonces tú puedes hacer cuantas secciones necesites. ¿Sí? ¿Sí Ok. estamos? Sí, 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 gracias. Sí, ándeles. Y la otra, pues es con nodos, ¿no? Ya sabemos que con nodos te vas a ir nodo por nodo y va a haber un momento en que llegues y vas a encontrar los elementos que te estén pidiendo. Si la estructura es sencilla, pues a lo mejor esto es más rápido por nodos, ¿no? Pero si es una estructura muy compleja, pues ahí sí conviene usar este método de secciones. Ok, entonces voy a dibujar aquí abajo los elementos que cortamos. Entonces aquí estoy representando las fuerzas de los elementos que están cortados. Sí, entonces cortamos el elemento DF, el elemento DE y el elemento CE. Del lado izquierdo, pues quedó una fuerza de 6000 hacia abajo que se aplica en el punto C y hay una reacción en el punto A de 8400. Bueno, ahí está la sección, ahí están nuestros cortes. ¿Se entiende esa figurita? Sí, profe. Ok, entonces, bueno, aquí están las letras. Letra C, letra A y letra B. Entonces ahí está, ¿no? Entonces una vez que ya está nuestro corte, pues ya lo que sigue pues es aplicar suma de fuerzas y suma de momentos, ¿no? Lo que hemos estado haciendo siempre.
Entonces, bueno, aquí vamos a ocupar algunos ángulos, porque hay una fuerza que está inclinada, la fuerza D está inclinada. Sí, ese es el ángulo, vamos a llamarle ángulo alfa. El ángulo alfa va a ser este mismo que voy a pintar acá. ¿Sí? Ahí en el punto A. A ver, ¿cuánto da ese ángulo alfa, chicos? Con esa información que está ahí, a ver, calcúlenlo, por favor. ¿Cuánto daría el ángulo alfa? ¿45? 45, no. Vean el triángulo que se forma, el triángulo rectángulo. ¿Cuánto medirían sus catetos de ese triángulo rectángulo? Serían los 15 entre los 12.5, ¿no, profe? No. Mira bien la información. No es 12.5, es menos. ¿No son 67.38? 67.38, sí. Y ese se va a salir calculando la tangente a la -1 de 15 sobre 6.25. ¿60 y qué me dijo? 67.38. 67.38. Así calcularíamos el ángulo alfa. Muy bien, entonces ya está ahí el angulito, lo voy a reemplazar por el valor de alfa que puse ahí, 67.38. Muy bien, entonces ahora sí ya con ese ángulo, pues ahora sí ya podemos hacer sumatoria de fuerzas, ¿no? Entonces vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X. Tenemos la fuerza de F, que va toda hacia la derecha. Tenemos la fuerza CE, que también va toda hacia la derecha. Y tenemos la componente de la fuerza de E, que tiene un ángulo de 67.38 con respecto a la horizontal. Entonces sería, y también sería positiva, porque también esa componente iría hacia la derecha. Entonces más de E, coseno de 67.38. Esto es igual a 0, y aquí tenemos nuestra primera ecuación. Vamos con las fuerzas en Y. Fuerzas en Y igual a 0. Entonces tenemos la reacción en A que va hacia arriba, 8400. Tenemos la fuerza de 6000 en el punto C, hacia abajo, menos 6000. Y tenemos la componente de la fuerza de E, que también sería negativa, porque también iría hacia abajo esa componente, ¿no? Entonces sería menos de E, seno de 67.38. Y eso es igual a 0. Y aquí tengo nuestra ecuación número 2. Ok, tenemos entonces 3 incógnitas y tenemos 2 ecuaciones, ¿no? Pero de la ecuación 2 ya podemos sacar la fuerza de E. Vean, ahí si despejamos de E ya podemos sacar cuánto vale de E. Entonces, despejando de E, D sería igual a 2200
Perdón, 2400. Que serían los 8400 menos los 6000 entre seno de 67.38. ¿Cuánto les da esa operación? $2,600. 2600. Y como nos da positivo, pues quiere decir que ese elemento está tensionándose, ¿no? Entonces quiere decir que se está estirando, por lo tanto está en tensión. Entonces ya encontramos el primer elemento. Con la ecuación 1, pues pudiéramos ahí sustituir de E, pero nos sigue quedando la incógnita de F y C, ¿no? Entonces lo que sigue pues es hacer suma de momentos en un punto. A ver, voy a regresar al diagrama. Y ver dónde me conviene hacer momentos, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, en el punto D, si yo elijo para hacer momentos en el punto D, ahí se estaría anulando la DF y la D, porque estarían saliendo de ese punto. ¿Sí? Y únicamente generarían momento las otras dos fuerzas, ¿no? La de 8400 y la de 6000 y la fuerza C. O bien puedo elegir el punto E. En el punto E llega la fuerza C y la fuerza D. Entonces también ese es un buen punto para hacer momentos. Entonces, cualquiera de esos dos es correcto. El D o el E. Entonces vamos a hacer suma de momentos en el punto D. Suma de momentos en D igual a 0. Entonces vámonos de izquierda a derecha. Tenemos la reacción A. La reacción A apunta hacia arriba. Entonces tiende a ser un giro negativo respecto a D. Entonces sería menos A, que vale 8400, por la distancia perpendicular al punto D. La distancia sería 12.5 más 6.25. Eso nos da 18.75. Después, la fuerza que genera el momento que genera la fuerza de 6000. Ese va a tender a ser un giro negativo, perdón, positivo en sentido antihorario. Entonces sería más 6000 por la distancia al punto D. La distancia al punto D sería la mitad de 12.5. Y eso es 6.25. Estamos haciendo momentos en el punto D. ¿Sí? Por lo tanto, queda ahí la fuerza CE, que también genera momento respecto al punto D. Y va a tender a rotarlo hacia el sentido antihorario. Entonces va a ser positivo. Más CE por la distancia perpendicular al punto D, y esa distancia es de 15. Y esto es igual a 0. Entonces ahí tengo mi expresión para obtener la fuerza CE. ¿Alguna duda con esa expresión? ¿No, jóvenes? ¿No hay dudas? No, profe. Muy bien, a ver, apóyenme entonces calculando la fuerza CE.
Sería 8000. 8000, ok. C igual a 8000. Y si les da positivo, quiere decir que también se encuentra en tensión. Bueno, entonces ahora sí, esas dos fuerzas, la D y la C, las sustituyo en la ecuación número 1. Y de ahí puedo sacar DF. Entonces DF sería, puedo poner aquí sustituyendo D y C en ecuación 1. A ver, ahí está la expresión para DF. Menos 8000 menos 2600 por coseno de 67.38. ¿Cuánto les da eso? Menos 9000. Menos 9000. Entonces, este como nos da negativo, este se encuentra en compresión. Bueno, y ahí estaría en la solución del ejercicio, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Podemos agarrar, bueno, cuando se cortan, cuando hacemos el corte, podemos agarrar del lado derecho también, profe. Sí, del lado que tú quieras, va a dar lo mismo. Sí, entonces te digo, la recomendación es que tomes el lado que tenga menos incógnitas. Sí, aquí en este ejercicio los dos, cualquiera que hubieras escogido tiene dos incógnitas, tiene dos fuerzas, perdón. Entonces te hubiera dado lo mismo. Las incógnitas te van a quedar iguales porque vas a cortar elementos, ¿no? O sea, los elementos que te quedan del lado derecho son los mismos que te quedan del lado izquierdo. Los elementos cortados. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí, 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 profe, gracias. Muy bien. Bueno, ¿gustan que le pongan alguna parte de la pizarra o ya lo hicieron? ¿Ya copiaron el ejercicio, jóvenes? Ya, profesor. Muy bien, entonces vamos a hacer otro. A ver. Vamos a hacer el 6.47. Pues ya voy a borrar la pizarra. 6.47.
Entonces, en este ejercicio nos piden los elementos, a ver, aquí los voy a apuntar. Elemento CF, elemento EF y elemento EG. Entonces, bueno, ubicando esos elementos, creo que el corte estaría aquí. Bueno, entonces vamos a calcular las reacciones. Entonces, no hay fuerzas en X, entonces todas las fuerzas van en Y, quiere decir que las reacciones únicamente van a existir en dirección Y. Entonces vamos a tener nuestra reacción A y nuestra reacción K. A ver, entonces vamos a hacer suma de momentos en un punto. Entonces, suma de momentos en A igual a 0. Entonces, en el punto A se va a anular la reacción A y se va a anular una fuerza que aparece ahí de 2 kilonewtons. Todas las demás fuerzas que van hacia abajo van a tender a rotar en sentido horario, van a ser negativas. Entonces, el momento que van a generar todas esas fuerzas son negativos. Y el momento que genera la fuerza acá, ese es el único positivo. Entonces voy a poner aquí la expresión. Entonces sería 4 por 0.8. Este es negativo. Dijimos que todos iban a ser negativos, todas las flechas que van hacia abajo. Menos 4 por 1.6. Menos 3 por 2.4. Menos 2 por 3.2. Menos 2 por 4. Y menos 1 por 4.8. Esos serían todos los negativos. Y el positivo sería el de K. Entonces, más K por 4.8. Y eso nos da 0. A ver, resuelvan esa expresión y díganme cuánto vale K. Me dio 7.5. 7.5. Y estos son kilonewtons. Ok, entonces la reacción en A la sacamos con suma de fuerzas en Y.
Suma de fuerzas en Y igual a 0. Entonces, la A y la K van hacia arriba y todas las demás van hacia abajo. Entonces, A más K va a ser igual. Y las voy a sumar todas en una sola. Sería 2 más 4, 6, más 4, 10, más 3, 13, más 2, 15, más 2, 17, más 1, 18. Entonces, A más K igual a 18. Por lo tanto, A es igual a 18 menos K, o bien 18 menos 7.5. A es igual a 10.5. ¿Si están de acuerdo, jóvenes, con los resultados de A y K? Sí, profesor. Sí. Muy bien. Entonces ya están ahí. Ahora sí vamos a elegir entonces lo de la estructura. Entonces díganme cuál elegimos, el del lado derecho y el del lado izquierdo. ¿Cuál tiene menos fuerzas? Derecho. ¿Cuál? Izquierdo. Izquierdo. Izquierdo tiene menos fuerzas, ¿no? Entonces, le digo, cualquiera de los dos es válido, ¿no? Entonces aquí nada más por trabajar menos. El de la izquierda tiene menos fuerzas. Entonces, vamos a elegir el de la izquierda. Entonces voy a dibujar la sección de la izquierda nada más. Profesor, ya no se escuchó nada. No, de hecho no estoy haciendo el dibujo. Voy, permítanme. Ahorita lo explicamos. A ver, ahí están las fuerzas. Esta es la fuerza de 2 kilonewtons. 4. El elemento EG. El elemento EF. Y el elemento CF. Y nuestra reacción de A queda de 10.5. ¿Están de acuerdo con la estructura? ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe.
Muy bien, a ver, hay aquí un angulito que quiero que me ayuden a calcular. Ese le vamos a poner el ángulo beta. A ver, ayúdenme a calcular beta, por favor. De 26.56. 26.56. Y ese se obtuvo sacando la tangente inversa de 0.4 entre 0.8. Así quedaría. Entonces lo voy a poner aquí en nuestro grafiquito. 26.56. Muy bien, y ahora sí hacemos nuestras sumatorias de fuerzas y momentos. Entonces, suma de fuerzas en X igual a 0. Y tenemos la fuerza G, la fuerza CF y la componente de la fuerza EF, que sería EF coseno de 26.56. Es una ecuación y tiene 3 incógnitas, ¿no? Entonces no nos serviría todavía resolver esa. Vamos con otra. Vamos a hacer suma de momentos en un punto. Vamos a hacer ahora suma de momentos en el punto F, donde llega la fuerza EF. No miento, nos conviene más en el punto E, porque ahí llegan 3 fuerzas. Miren, llegan una de 4 kilonewtons, y llega la fuerza EG y la fuerza EF. Entonces creo que nos conviene hacer más en el punto E. Ahí estarían llegando 3 fuerzas. Entonces serían, vamos primero con la fuerza, con la reacción A. La reacción A tiende a girar hacia horario, entonces es negativo. Menos 10.5 por la distancia perpendicular al punto E, que es de 1.6. Después la de 2 kilonewtons, esa sería sentido de giro positivo. Más 2 por 1.6 también. Después está la de 4, que también el giro sería positivo. Por 0.8. Y por último la fuerza CF, que esa también va a ser un giro positivo. Y la distancia perpendicular de CF es 0.4. Y esto es igual a 0. Y de aquí la única incógnita es CF. De aquí podemos sacar CF. A ver, por favor, resuelvan esta ecuación y díganme cuánto vale CF.
Me dio 26, profe. 26, ok. 26 kilonewtons. Como es positivo, da en tensión. Muy bien. ¿Si están de acuerdo con el resultado? Sí, profe. Muy bien. Entonces ya tenemos una de las incógnitas. Vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y para encontrar la otra. Entonces en Y vamos a tener la fuerza A, que es de 10.5 y va hacia arriba. 10.5. Vamos a tener la de 2 kilonewtons y 2 de 4 que van hacia abajo. Podemos juntar en una sola. Menos 10 kilonewtons. Y la componente de EF que iría hacia abajo. Menos EF por el seno de 26.56. Por lo tanto, la fuerza EF, si la despejamos, sería 0.5 entre el seno de 26.56. ¿Cuánto les da eso? Uno punto 11. 1.11. Y este también está en tensión. Muy bien, entonces sustituimos esos valores en la suma de fuerzas en X. ¿Sí? Tenemos, bueno, vamos a poner aquí sustituyendo CF y EF en la sumatoria de fuerzas en X. Entonces vamos a tener ahí que la fuerza que va de E a G es igual a menos CF menos EF coseno de 26.56. Por lo tanto sería menos 26 menos 1.11 coseno de 26.56. ¿Cuánto les da el elemento EG? Menos 26.99. 26, bueno, aproximadamente 27 negativo, ¿no? Entonces menos 27. Y como es negativo, entonces se encuentra en compresión. Y ahí estaría la solución de nuestro ejercicio. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas, chicos? No, profe. No. ¿Se entiende? ¿Se entiende el método? Sí, profe. Bueno, entonces
Aquí donde pudieran batallar a veces es en el cálculo de los ángulos, ¿no? Entonces, cómo calcular los ángulos. Digamos que es donde a veces batallan un poquito. Pero en cuanto al método, siento que es fácil, ¿no? Entonces, pues es aplicar lo que todo el curso hemos estado haciendo, puras sumas de fuerzas y sumas de momentos. Bueno, les voy a dejar uno para que practiquen y lo agreguen a la actividad del día de hoy. Van a ser el 6.50. Ejercicio 6.50. Ahí nos están pidiendo los elementos G, GH y HJ. Entonces vean más o menos dónde van a hacer el corte. Pero si hay dudas en cómo hacer el corte. ¿Cuál vamos a hacer, profe? El 6.50 está en la página 311. Ahí serían dos cortes, ¿no, profe? A ver, vamos a ver. Dice, es el elemento EG, el elemento GH y el elemento HJ. No, con un corte es suficiente. A ver, ve dónde va el corte. Sí, ya, profe. Sí. Ujú. Entonces, cuando corten, vean, el lado derecho pues va a quedar bien sencillo porque nada más te va a quedar la fuerza de 1 kilonewton y la reacción que aparece en la letra I. Sí, eso sí toman el lado derecho, ¿no? Entonces, del lado izquierdo pues quedarían más fuerzas. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí, profe. Muy bien. Entonces, pues hasta aquí vendría el examen, ¿sí? Entonces, en el examen se va a evaluar centroides, método de nodos y método de secciones. ¿Sí? Y lo haríamos el pasado mañana, el próximo miércoles. ¿Sale, chicos? Sale, profe. Bueno, entonces, si no hay preguntas, nos conectamos el miércoles, puntuales a las 2, para que resuelvan su examen. Cuídense mucho, buen provecho a todos. Sale, profe. Hasta luego. Gracias. Nos vemos.